glorifica al Señor, hermano, no apague su alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias al Señor, hermanos, por esta nueva oportunidad que me da el Señor de poder predicar nuevamente su palabra. Siempre digo, para mí es una bendición y un gran privilegio, que hasta siento muchas veces que soy inmerecedor de esto, pero por gracia y por misericordia del Señor, Dios aquí me tiene y vamos a leer la palabra del Señor, hermanos. Amén. Vaya abriendo su Biblia, hermanos, en el libro de Hebreos, hermanos, capítulo 9. Cuando lo tenga, glorifique al Señor con un amén, para que todos lo leamos, hermanos, juntamente. Amén. Hebreos 9, hermanos, capítulo 9, verso 12 al 14. Amén. Gloria sea al Señor. Bendito sea su nombre. Santo es el Señor. Bendito es el Señor Jesús. Amén. Todos lo tenemos, hermanos. Hebreos capítulo 9, verso 12 al 14. Amén. Amén. Espero que todos lo tengan, hermanos, para que podamos entender y comprender la palabra juntamente. Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor, siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice así: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino de su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Amén. Ayúdenme a orar por la palabra, hermanos, en esta noche. Amén. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Hemos leído tu palabra, Padre celestial. En esta noche, Señor, me presento delante de ti, Señor, Padre amado, para que tú obres en mi vida, Señor. Dame la sabiduría, dame la inteligencia, dame la capacidad, el entendimiento, Padre, para poder transmitir tu palabra, Señor, a tu pueblo, Padre amado. Háblanos, Señor Jesús, de una manera sobrenatural, Padre, y poderosa, Señor. Padre, revélanos tu gloria, Padre, revélanos tu palabra, Señor. Padre amado, ayúdanos a entenderla, Padre, y que nosotros, Padre bendito, tomemos, Padre, todas esas promesas que tú nos has dado, Padre, a través de tu palabra, Señor, y lo creamos por fe, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendito sea Dios. Amén. Siéntese, hermanos, acomódese un momento. Vamos a ser breves. La verdad que yo entiendo cuando muchos vienen acá, ¿verdad? Y dicen, quizás esté cansado, y la verdad, muchas veces estamos cansados. Pero gloria a Dios, hermanos, que Dios puso en el corazón suyo, en el mío, de poder quedarnos a esta vigilia. Amén. Amén. Voy a hablar de un tema, hermanos, que como siempre digo yo, quizás usted lo ha escuchado, pero lo va a escuchar nuevamente, porque es importante, hermanos, de que nosotros volvamos en sí muchas veces por medio de la palabra del Señor. Amén. Y esta palabra, hermanos, cuando pasamos aquí con los caballeros, traté de decir todos estos versículos, pero ya en el último me quedé ahí estancado, porque la verdad es que a veces, hermanos, uno, hermanos, trata y a veces se queda ahí uno, hermanos, estancado. Pero gloria sea a Dios que ahorita tenemos la oportunidad de leerlo con tiempo y que lo entendamos de buena manera. Amén. Lo voy a leer nuevamente, hermanos, porque para mí es una bendición, hermanos, todo lo que he leído. Amén. Gloria a Dios. Y dice así la palabra, hermano: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino de su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno
se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. ¿Cuántos están sirviendo al Dios vivo en esta noche, hermanos? Amén. Dele gloria a Dios, porque todo lo hacemos para Él, hermanos. Y el tema de esta noche, hermanos, es la sangre perfecta de Cristo. Amén. Y para esto, hermanos, para que nosotros entendamos el por qué yo hablo de la sangre perfecta de Cristo. Amén. La Biblia dice que Él fue hallado sin mancha. Amén. Cristo fue hallado sin mancha. Fue un cordero limpio, puro, sin mancha, hermanos. Entonces, para mí eso es perfección. Amén. Y la perfección, hermanos, es algo muy importante que muchas veces nosotros decimos que no la podemos alcanzar. Amén. Y es verdad, porque fallamos, porque tenemos errores, porque el pecado está siempre constante, hermanos. Pero déjenme decirle, hermanos, que esta sangre perfecta puede borrar sus pecados. Amén. Puede lavar sus pecados, porque así lo dice la Biblia. Amén. Perfección también se puede definir, hermanos, como algo íntegro, como algo puro, algo plenamente desarrollado. Amén. La perfección también puede ser algo correcto, algo implacable, algo que es sano. Amén. Esta es una pequeña definición que yo tengo, hermanos, para que nosotros vayamos abriendo nuestro entendimiento y saber, hermanos, que la sangre literalmente que nosotros llevamos en el cuerpo también es algo que muchos lo estudian, y a través de esos estudios ellos han llegado y han avanzado de una buena manera, que hoy en día muchas veces cuando uno está enfermo, ¿verdad, hermano? Lo primero que hacen o cuando no saben qué enfermedad uno tiene es un examen de sangre, y a través de ese examen ya determinan, ¿verdad?, qué es lo que está pasando o qué es lo que usted tiene o lo que yo tengo en el cuerpo. Amén. Entonces, hermanos, para que nosotros entendamos lo importante que solo es nuestra sangre, literalmente hablando, amén, yo escribí aquí, ¿verdad, hermano?, que quizás usted en su vida nunca tal vez se ha tomado el tiempo de decir qué es la sangre o qué función tiene la sangre. Y de hecho yo también, he escuchado, me he puesto quizás a escuchar a alguien hablar de esto, y es muy importante porque la verdad me abrió mucho el entendimiento. Ahora puedo entender muchas cosas más, y lo voy a leer, hermanos, así en algo secular, podríamos decir. No se preocupe que tal vez usted piensa ahorita, el hermano solo está hablando de teoría humana, pero también voy a hablar de lo espiritual, pero quiero basarme en algo terrenal primero, para que usted vea también lo importante que es la sangre en nuestro cuerpo. Amén. Dice aquí, ¿verdad?, de lo que yo investigué y escribí, dice: la sangre es un líquido que fluye a lo largo del cuerpo, dentro de los vasos sanguíneos. La sangre es imprescindible para la vida. En otras palabras, es muy necesario, dice, porque transporta oxígeno y nutrientes a los órganos, a los tejidos, y ayuda a eliminar los desechos. Además, la sangre ayuda a combatir infecciones y a sanar muchas lesiones. Amén. Entonces ahí, hermanos, podemos ver de que nuestra sangre tiene una función muy importante en nuestro cuerpo. Amén. Y basándonos, ¿verdad, hermanos?, en lo que acabamos de leer, dice la Biblia que no con sangre de toros, ni de machos cabríos, ni de las cenizas de la becerra, ¿verdad? Eso dice la Biblia, hablando ya de la sangre de Cristo. Pero aún así la Biblia nos enseña que esta sangre era rociada sobre el cuerpo carnal, y aún así la gente o el antiguo tiempo creían que era para purificación y santificación. Amén. Entonces, hermanos, vemos que a través de la Biblia la sangre derramada por estos animales también cumplía una función. Amén. Muy importante. Amén. Porque en el Antiguo Testamento, hermanos, cuando había pecado, ¿verdad?, lo que se hacía era el sacrificio delante de Dios,
y pues el que estaba en pecado pues buscaba la mejor becerra, la mejor oveja, el mejor macho cabrío, y pues hacía la ofrenda y recibía el perdón. Amén. Entonces, hermanos, yo veo, ¿verdad?, de que la sangre desde el principio fue muy importante. Dice que cuando Adán y Eva pecaron delante de Dios, dice que el Señor tuvo que sacrificar un animal. Entonces hubo ahí un detalle muy importante, un derramamiento de sangre, amén, para que Dios los cubriera a ellos, porque ellos ya habían pecado, amén. Entonces, hermanos, la sangre desde el principio fue fundamental para el hombre, amén, y hoy en día lo sigue siendo, por medio, hermanos, del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, amén. Gloria a Dios. Yo sé que usted entiende esto, hermanos, y me voy a basar en esto conforme a la Biblia también, ¿verdad? Pero quiero darle más detalles sobre la sangre. Dice que la sangre humana, hermanos, se compone de 4 componentes muy importantes, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y el plasma. Y le voy a dar una pequeña definición de estas 4 propiedades en la sangre. Los glóbulos rojos dice que son llamados eritrocitos o hematitis. Transportan oxígeno a todo el cuerpo. Viven cada 4 meses en el cuerpo, dice. Contienen una proteína llamada hemoglobina, la cual permite recoger oxígeno de los pulmones. Entonces, usted se da cuenta de que la sangre humana está dividida, y cada una de esas divisiones que tienen una función importante. Por ejemplo, los glóbulos rojos tienen hemoglobina y son los que se encargan de agarrar el oxígeno a nuestros pulmones. Ahora, hermanos, si usted me pregunta, ¿por qué, hermano? ¿Cómo es eso? Hermanos, desconozco más del tema, sería profundizar, ¿verdad? Pero la función es esa de los glóbulos rojos. Los glóbulos blancos dice que son llamados leucocitos. Son células que transportan o que forman parte del sistema inmunitario del cuerpo, que ayudan a combatir infecciones y las enfermedades y infecciones y enfermedades. Los tipos de glóbulos blancos se desprenden otros que son los neutrófilos, lincífitos, monocitos, sinófilos y basófilos. Estos viven días, meses y años. O sea, la sangre humana tiene un periodo de vencimiento, podríamos decir. Amén. Cada una de estas dice que tiene su tiempo. El glóbulo rojo tarda 4 meses en desvanecerse. El glóbulo blanco puede ser un día, puede ser meses o incluso años. Amén. Y luego vienen las plaquetas, que son células que ayudan a coagular la sangre. Amén. Se adhieren entre sí para formar un coágulo o un tapón, dice, que ayuda a controlar el sangrado que viene de cualquier cortada. Esto dice que se deshacen de 7 a 10 días. Por eso mismo que cuando notamos un mayugón con el martillo, ¿verdad? Usted ve un moretón ahí y usted dice, bueno, ¿y por qué se puso morado, verdad? Esa es la función de las plaquetas. Dice que se coagulan, pero en 7 a 10 días van desapareciendo. Amén. Y el plasma, que es el último, es la parte líquida de la sangre que transporta células y proteínas llamadas factores de coagulación. Amén. Y aquí yo escribí esto, hermanos, y se lo voy a leer como pregunta. Dice, ¿en qué parte del cuerpo se produce la sangre? Amén. Me voy a detener un poco aquí, porque es muy importante. Y quizás usted dirá ahorita, yo sé que, bueno, gloria a Dios, que usted sabe, hermanos, de dónde se produce la sangre. Pero también, hermanos, yo vengo y digo, ¿verdad? Cuando hablamos de la sangre perfecta de Cristo, la pregunta ahora que yo le hago a usted conoce de dónde viene la sangre de Cristo que lava nuestros pecados, que nos limpia, que nos purifica, que nos transforma, que hace un sinfín de cosas con nuestra vida. Amén. ¿Cuántos creen que la sangre de Cristo tiene poder para transformar nuestras vidas? Yo lo creo en el nombre de Jesús, porque ese sacrificio que Él hizo no fue en vano.
Entonces yo puse esto, ¿verdad? ¿En qué parte del cuerpo se produce la sangre? Pero mejor la pregunta es, ¿en qué parte de la Biblia dice que la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo tiene muchas funciones? Amén. ¿Y cómo es que nosotros podemos agarrar esas funciones para que haga efecto en nuestras vidas? Amén. Y nos podemos ir, hermanos, hasta la cena, la última cena del Señor. Pero voy a leer el libro de Corintios, amén, 23. Dice la palabra del Señor ahí en 11, 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Este es Pablo, ¿verdad? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y aquí viene la parte que estamos nosotros estudiando. Porque entre vosotros es partido, dice: haced esto en memoria de mí. Asimismo, escuche bien lo que dice esta palabra porque es muy importante. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Amén. Esta copa, dice la palabra del Señor, perdón, hermanos, haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. La copa que él tomó, ¿verdad? O sea, hablando, ¿verdad?, de cuando él estaba en la última cena. Esta copa es el nuevo pacto, amén. En otras palabras, hermanos, cuando nosotros, hermanos, venimos a la iglesia, ¿verdad?, y sabemos que hay Santa Cena, ¿verdad?, sabemos que el Señor representó esta Santa Cena como un nuevo pacto. Y aquí viene lo más tremendo, o lo más importante, o lo que a mí más me llama la atención. Amén. Si nosotros, hermanos, se nos invita, hermanos, a tomar la copa, ¿verdad?, que es el nuevo pacto y es la Santa Cena del Señor, que es la que representa su sangre, que es la sangre perfecta de Cristo, como lo dije al principio. Hermanos, ¿cómo es posible de que nosotros, hermanos, muchas veces, digo nosotros porque yo lo he hecho, cuando sentía en mí de que no tenía la capacidad o no tenía quizás, no me sentía al 100% espiritualmente, yo decía: no voy a pasar a tomar la copa, amén, no voy a pasar a tomar la cena del Señor, porque me sentía indigno, amén. Pero aquí la palabra nos dice que es el nuevo pacto del Señor, amén. Y en la palabra del Señor nos vamos a guiar más adelante y nos enseña de que a través de la sangre del Señor podemos limpiar nuestros pecados. Entonces, hermanos, espiritualmente hablando, pero al hablar de espiritualidad tenemos que actuar literalmente acerca de lo que es el nuevo pacto, que es la Santa Cena. Hermanos, la Santa Cena se pasa 2 veces al año y es increíble que tal vez uno diga que porque tal vez discutió hoy, porque tal vez pecó 1 hora antes, o porque tal vez tuvo un error media hora antes. Yo no sé cuál sea la razón o la excusa que yo ponga o usted ponga para no pasar a recibir la sangre de Cristo. Y lo más extraordinario a todo esto es que es 2 veces al año. Imagínense, hermano, el no pasar. Qué bendición es la que se está perdiendo uno, hermanos, al no pasar a recibir esa copa. Imagínense las funciones que tiene, hermanos, ese nuevo pacto. Para mí es casi un acto profético lo que se hace. Y el hecho de que yo, porque tal vez cometí un error, no quiero pasar, déjeme decirle, hermanos, que por lo mismo, hermanos, el Señor dice en su palabra que esta copa representa mi sangre y es derramada por ustedes. En otras palabras, es por los pecados que nosotros cometemos. Y si es para purificación y es para limpieza de nosotros, deberíamos pasar y estar en primer lugar aquí, pero a veces lo pensamos mucho allá atrás. Entonces, hermanos, la sangre de Cristo tiene el poder de limpiar, tiene el poder de transformar, tiene el poder, hermanos, de quitar toda mancha en nuestras vestiduras, amén, porque así lo dice la Biblia. Hermanos,
es increíble, ¿verdad? Que muchas veces nosotros tomamos las cosas espirituales, sabemos que la sangre de Cristo tiene poder y lo tomamos de una manera espiritual, pero la manera literal, pero figurativamente hablando, y ya profundizando a lo espiritual, es cuando nosotros tomamos la copa del Señor aquí cada 6 meses. Y para esto, hermanos, es muy importante aprender la palabra y la función que tiene la sangre de Cristo para nosotros, porque si dejamos ese espacio o no pasamos, vamos a esperar un año para poder pasar nuevamente aquí al frente. Y eso es lo que hace el enemigo, acusarnos, decirnos: estás mal, no pases, no entres ahí, no te conviene. ¿Para qué? Si estás en problema con él, estás en problema con ella, si hiciste hoy esto en la mañana, entonces cuando usted no pasa o yo no paso a recibir esa copa, ese nuevo pacto que es la sangre de Cristo, el enemigo ya tomó ventaja de usted, ya tomó ventaja de mí, porque eso es lo que él quería. Si nosotros entendiéramos esta sangre perfecta de Cristo, que es la que nos purifica, hermanos, estaríamos todos haciendo una fila ahí. Todos somos pecadores, pero ese pacto que él hizo es el que nos va a limpiar de todo pecado. Amén. Dios. Gloria a Dios, hermano. Y vuelvo, hermanos, a la pregunta que hice: ¿en qué parte se produce la sangre del cuerpo? Yo, hermano, no me lo sabía, soy honesto. Tal vez alguien que estudia medicina aquí, o tal vez alguien que es enfermera, yo no sé, tenga ese conocimiento, pero me llamó la atención esta pregunta y hago comparación con esto porque la sangre de Cristo representa la Santa Cena que hacemos cada 6 meses acá. Ahora esta pregunta me vino y dije: ¿de dónde se forma la sangre en el cuerpo? Y la respuesta aquí la tengo para que nosotros también aprendamos un poco, como les dije, ¿verdad? Las células de la sangre se producen en la médula ósea. ¿Y qué es la médula ósea? Pues aquí está la respuesta también. Dice que la médula ósea es la parte blanda y esponjosa del interior de los huesos. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros pensamos que los huesos son los huesos, ¿verdad? Que su función es detenernos, pararnos junto con los tendones. Pero los huesos, dentro de esos mismos, dice que de ahí se forma la sangre. Así lo dice esta definición. Y dice: todos los días se producen nuevas células sanguíneas para reponer las que se mueren naturalmente o a causa de una lastimadura o enfermedad, dice. Amén. Entonces, hermanos, aquí vemos de que la sangre humana se regenera. La sangre humana dice que cuando ya está naturalmente muriendo, esta médula ósea es la que se encarga de producir nuevas. Amén. Y la sangre de Cristo es similar a esto, de que cuando nosotros tomamos la sangre de Cristo, se va regenerando nuestra vida espiritual. Amén. Nosotros volvemos nuevamente a Él, nosotros nuevamente volvemos en sí, decimos: Señor, estaba mal, me quiero acercar más a ti, porque eso es lo que hace la sangre de Cristo, también nos acerca a Él. Amén. Usted dirá ahorita: ¿cómo es que el hermano sabe esto? Vamos a ir a la Biblia más adelantito, hermanos. Y quiero decirles, hermanos, algo muy importante. La sangre, quizás usted ya lo sepa, también se divide en diferentes formas en la vida del hombre, o hay diferentes tipos de sangre, y quizás ustedes sepan su tipo de sangre y quizás no, pero es muy importante también saber eso. Amén. Pero le voy a hablar un poquito de esto rápidamente. La sangre también se divide en diferentes tipos. Está el A, B, O y AB. Dice, según un censo, ¿verdad? Dice que a cada 2 segundos una persona necesita sangre en los Estados Unidos. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Pues hay muchos enfermos, hay muchas transfusiones de sangre, hay mucha diabetes, hay leucemia, hay diferentes formas en el cual
se utiliza la sangre, o tal vez alguien se está desangrando y tuvo un accidente, entonces esa sangre se va utilizando cada 2 segundos aquí en Estados Unidos, amén. Y de esas 4 que le mencioné, se divide el A positivo, el B positivo y así sucesivamente. Escuche bien lo que le voy a decir ahorita. A nivel mundial hay un porcentaje del 30% de A positivo, que es el mínimo, y del O positivo hay un 39% a nivel estadounidense. Usted sabrá en qué rango está usted, pero yo soy O positivo, soy del 39% de Estados Unidos, porque aquí estoy, ¿verdad? Entonces, ¿yo por qué le vengo a decir esto? Porque hay porcentajes en la sangre aquí en Estados Unidos, porque ellos sacan un censo, porque ellos saben esto, porque para ellos es importante, amén. Porque a través de la ciencia o los científicos, hermanos, ellos van estudiando qué es lo que se está caducando o qué es lo que está desapareciendo, amén. Yo sé que quizás usted dirá, bueno, hermano, ¿por qué habla de esto? Es preocupante, hermanos, cuando va desvaneciendo o extinguiéndose algo. Y los científicos se preocupan en por qué está pasando esto. Pero déjeme decirle algo importante, y esto es para mí una bendición. ¿Qué tipo de sangre tiene el Señor Jesucristo? Amén. ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Qué tipo de sangre tiene el Señor Jesucristo? Yo me lo pregunté y para mí, hermanos, la sangre de Cristo es un tipo de sangre perfecto, por eso así le puse al tema, ¿verdad? La sangre perfecta de Cristo. Y ¿sabe qué es lo más lindo de todo de esto? Que es la sangre de Cristo y que es perfecto. Mire, hermano, yo cuando le mencioné el A positivo, el B positivo, quizás usted ha escuchado que no todos son compatibles, que usted no puede usar el A positivo a un O positivo, porque tal vez no enlazan, amén. Pero lo que sí le vengo a decir ahorita, y estoy 100% seguro de lo que estoy diciendo, que la sangre de Cristo sí es compatible con su sangre, amén. Y que no solo es compatible con su sangre, sino que es compatible a nivel mundial para todos aquellos que lo quieran aceptar a Él, amén. Denle gloria a Dios a eso, hermano, porque es algo increíble. La sangre de Cristo lo puede hacer todo, hermanos, amén. La compatibilidad, hermanos, que hay en esa sangre es perfecta, es inmensa. Hay una profundidad y un secreto muy grande, hermanos, en la sangre de Cristo, amén. Yo así rápidamente, hermanos, yo tengo un amigo que es casi mi vecino, es de mi mismo pueblo, hermano. Él cuenta su testimonio en YouTube y dice de que el hijo de él, que tenía, si no mal me equivoco, como entre 4 o 5 años, para no hacer larga la historia, le dio leucemia al niño. Y pues cuando viene una enfermedad, ¿verdad, hermano? Yo creo que hay crisis en una familia. Y él pasó por eso. Él estaba en el hospital allá en Guatemala, allá es famoso ese hospital que se llama el INCAN, que es un internado nacional del cáncer, algo así. Entonces ellos fueron para allá y pues él es cristiano, él va a la iglesia y todo, pero ante todo a veces uno a última hora pues acude a los doctores porque para eso están, ¿verdad, hermano? Entonces en el proceso del cual él estaba pasando ahí sí que ese desierto, podríamos decir, él no hallaba qué hacer para salvar a su hijo. Él no hallaba, porque él decía, doctor, mire, si yo soy su papá y tenemos la misma sangre, ¿por qué no hacemos una transfusión de sangre? Porque le puede ayudar a mi hijo. Y el doctor le decía, no podemos. Y él, hermanos, llegó al punto de que cuando le decían eso, él se ponía triste, se desesperaba, lloraba. Y él en su testimonio decía que se fue a una pasarela. Yo no sé si usted sabe qué es una pasarela, pero en Guatemala es un metal en donde uno se sube para no cruzar la calle e irse, ¿verdad?, al otro lado de la calle. Entonces él iba ahí y decía, Señor, con que mi hijo se sane, con que tú le des sangre nueva a él,
yo prefiero morirme aquí ahorita si yo soy el del pecado. Mi hijo no conoce pecado, decía él, ¿verdad? Y él lloraba, hermano, con esto. Mi hijo no tiene la culpa, tiene 5 años y él no sabe de pecado aún, pero porque él está pagando las consecuencias de lo que yo estoy haciendo. Si la solución es que yo muera por mi pecado, de aquí me voy a arrojar, decía él, ¿verdad? Y él estaba ahí con la mentalidad de suicidarse, pienso yo, porque eso es lo que daba a entender en su testimonio. Y de repente él dice que escuchó una voz que le dijo así: mi sangre puede purificar. Y él se quedó viendo, ¿verdad? Y no había nadie. Y solo esa voz escuchó y dijo: Señor, si tu sangre purifica, entonces purifícame a mí primero, porque yo soy el pecador, decía él. Y hermanos, él después de escuchar esa palabra, empezó, hermanos, a investigar también, como lo hice yo ahorita, acerca de la sangre. Y él se dio cuenta de que la sangre de Cristo tenía poder y tenía muchas funciones en la vida del ser humano. Entonces dice que él empezó a cambiar su manera de orar, porque él siempre, cada vez que oraba, cuando estaba en ese proceso, decía: Señor, yo soy el pecador, yo he pecado, mi hijo no ha pecado, él no ha cometido error, yo soy el del problema, quizás es mi esposa, castíganos a nosotros. Ellos estaban justificándose o echándose la maleta, como decimos ellos mismos. Pero entonces, cuando él escuchó esa voz, dice que él empezó a orar de manera diferente, porque sabía que su hijo tenía leucemia y la forma de tratar eso era haciendo transfusiones de sangre, o sea, era cambiarles. Entonces él empezó a decir: Señor, tu sangre tiene poder, Señor, tu sangre transforma, Señor, tu sangre sana. Y empezó a glorificar la sangre del Señor. Y mire, hermano, allá está mi esposa, para honra y gloria del Señor. Este niño tiene 11 años ahorita, ya está grande, el Señor lo sanó. ¿Por qué? Porque él creyó en la sangre de Cristo, porque lo puso en primer lugar, la sangre de Cristo. Muchas veces él decía: yo me equivocaba en mi oración, yo venía y yo me culpaba, cuando nunca me puse a ver lo que decía el Señor acerca de la enfermedad de mi hijo. Y de ahí entendí que la sangre de Cristo tiene poder, decía él. Este es un testimonio que a mí me impacta, incluso, hermanos, me hace llorar solo con pensarlo muchas veces. Incluso lo veo y digo: Dios mío, este hombre tuvo la fortaleza de pasar ese proceso, porque muchos no lo logran, hermano. Amén. Gloria sea al Señor. Dice, hermanos, la Biblia, así como leímos en el versículo base, ¿verdad?, de que la sangre de Cristo purifica nuestra conciencia. Amén. Así lo dice la palabra del Señor, que la sangre de Cristo purifica nuestra conciencia para que nosotros le sirvamos a Dios. Amén. Entonces, hermanos, quiero hablarle acerca de por qué la sangre de Cristo purifica la conciencia. Y la conciencia, dice el diccionario, ¿verdad?, es el conocimiento que tiene el ser humano de su propia existencia, o sea, su vida, y de sus estados y de sus actos. Amén. Porque la palabra del Señor nos dice que la sangre de Cristo purifica nuestra conciencia. Es por esto, según lo que leemos aquí, porque el conocimiento, dice, que es el que tiene el ser humano de su propia existencia, de su vida, de sus estados y de sus actos. Ahora, hermanos, ¿qué piensa usted de su existencia? ¿Qué piensa usted de su estado de vida hoy en día? ¿Y qué piensa de sus actos? Amén. Yo no voy a señalar a nadie, mejor me pongo yo como ejemplo. Y si me examino o si pienso en mi estado de vida, siempre fallo al Señor, siempre estoy en pecado delante del Señor, y siempre, hermanos, hago actos que no le agradan al Señor. Entonces, ¿por qué el Señor en primer lugar nos dice de que es para limpieza de nuestra conciencia? Amén. Porque el Señor lo que quiere es que nosotros analicemos nuestros actos.
analicemos nuestros estados, nuestro estilo de vida. ¿Cómo es? ¿Es pecaminosa? ¿Es agradable delante del Señor? Y yo sé que muchas veces no es agradable delante del Señor, y por eso mismo el Señor lo que quiere es hacer, hermanos, purificación de nuestra conciencia, limpiarnos de una sola vez por medio de la sangre de Jesucristo, el cual Él derramó en la cruz del Calvario por usted, por mí, por todo y por todo el mundo, porque así lo dice la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, pero al fin de tal entrega hubo un precio, hubo un sacrificio, y fue el derramamiento de sangre del Señor Jesucristo. Y por eso mismo nosotros estamos aquí, dando por fe y certeza, como lo dijo el hermano Lisandro, aunque la ciencia, aunque los científicos digan que Jesús no resucitó, lo más importante en esta vida es que nosotros creamos de que Cristo vive y que por su sangre hemos sido lavados por medio de la sangre de Cristo. Amén, gloria a Dios. La sangre de Cristo, hermanos, tiene mucha función en nuestra vida, y uno de ellos es la limpieza de pecados. En primera de Juan 1, del 6 a 10, dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo, de Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, nosotros tenemos que estar en comunión. ¿Con quién? Con Cristo. Amén. Tenemos que estar, dice, en la luz. Tenemos que estar en la verdad. Y tenemos que estar en comunión los unos con los otros, para que haga efecto la sangre de Cristo en nosotros. Amén. En otras palabras, la sangre de Cristo tiene poder, pero también hay requisitos que nosotros tenemos que tomar para que haga efecto en nuestras vidas. Yo puedo decir aquí, la sangre de Cristo tiene poder, pero yo que sé, una hora antes tal vez le di un moretón a mi esposa, entonces no tiene sentido lo que estoy diciendo, porque estoy declarando algo, pero yo no vivo en comunión con mi esposa, yo no vivo en paz con un hermano. Entonces nosotros, hermanos, no podemos mentir ante esto, porque así dice la Biblia. Si decimos que estamos en comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, dice, y no practicamos la verdad. Amén. Y como dice aquí, ¿verdad? Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, pero nosotros tenemos que llenar ciertos requisitos para que se haga el cumplimiento de la sangre de Cristo en nuestras vidas. Amén. Y el cumplimiento y el requisito, ¿verdad, hermanos? Es que nosotros estemos en comunión, así como se lo dije al principio. Otro requisito es pasar la Santa Cena. El siguiente requisito quizás es que nosotros estemos los unos con los otros, unidos en paz, y que estemos en la verdad, estemos en la luz. La palabra de Dios dice que Él es verdad, que Él es la luz del mundo. Amén. Entonces hay requisitos, hermanos. La sangre de Cristo tiene poder, pero hay requisitos que también nosotros tenemos que hacer para que se cumpla la palabra del Señor en nuestras vidas. Amén. En Efesios 1:7 dice: en Cristo tenemos redención mediante su sangre, dice, el perdón de nuestros pecados. Y usted dirá, ¿qué es redención? La redención es el perdón de los pecados, y se supone una reconciliación con Dios para aquellos que alcanzan vida eterna. Amén. Entonces, hermanos, dice la palabra que en Cristo tenemos redención mediante la sangre de Él. Amén. Pero ¿por qué nosotros tenemos redención? Tenemos redención cuando nosotros nos reconciliamos con Dios constantemente. Amén. La palabra nos enseña, ¿verdad?, que nosotros, hermanos, tenemos que reconciliarnos con Dios todos los días. Amén. Y eso, hermanos, usted lo sabe bien, que si nosotros queremos hallar redención por la sangre de Cristo y que nuestros pecados sean perdonados, amén,
nosotros, hermanos, tenemos que reconciliarnos con Él constantemente. Es increíble, ¿verdad, hermanos? Que a veces, hace pocas horas, el pastor hacía llamados y alguien se quiere reconciliar. Y pues, gloria a Dios, ¿verdad? Por lo que pasaron y por los que levantaron la mano. Pero muchos hermanos somos de duro corazón y no levantamos las manos. Y sabiendo que necesitamos ese reconcilio con Dios. Entonces, nosotros sabemos muy bien que la sangre de Cristo tiene poder. Pero si no nos reconciliamos, entonces nuestro pensamiento se vuelve vano en nosotros. Porque sabemos algo que es verdadero, pero nosotros mismos no nos dejamos guiar para que la sangre de Cristo haga efecto en nuestras vidas. Amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor, hermanos. La sangre de Cristo, hermanos, nos rescata. Amén. La Biblia dice, hermanos, en Primera de Pedro 18 y 19 dice: pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. La palabra aquí dice que pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Amén. Yo sé que todos aquí hemos sido rescatados, hermanos, porque estábamos en nuestros delitos y pecados, porque estábamos mal en nuestra vida anterior. Y todo esto, dice la palabra del Señor, no fue comprado por oro ni plata, amén, ni cosa corruptible, sino por la sangre de Cristo, amén, que Él derramó en la cruz del Calvario. Nosotros podemos hallar, hermanos, un rescate, una salvación por medio de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, hermanos, tiene muchas funciones en nuestras vidas, amén. Pero nosotros tuvimos que dejar la vana manera de vivir para que esto se haga como promesa en nuestras vidas, de que nosotros, por medio, hermanos, de su sangre preciosa, nosotros ahorita somos llamados hijos de Dios, amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. También la sangre de Cristo, hermanos, después de que nos rescata, la sangre de Cristo nos acerca a Cristo, nos acerca a Dios. Dice la palabra en Efesios 2:13: pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Amén. Entonces, la sangre de Cristo, hermanos, nos acerca al Padre, nos acerca a Dios, porque la palabra dice, claro y directo, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Amén. Antes estaban lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo, que fue el sacrificio que hizo Cristo Jesús por nosotros. Eso nos acercó a Dios. Y ahora estamos aquí, hermanos, como lo dice la Biblia también, por medio de la sangre de Cristo fuimos transformados. Ahora somos reyes, sacerdotes, para honra y gloria de su nombre. Amén. Gloria a Dios, hermano. Espero me esté dando a entender, porque me estoy basando casi en los versículos para no salirme del tema. Amén. Dice la palabra del Señor también, hermano, la sangre de Cristo nos justifica. Amén. Dice en Romanos 5:9: con mucha más razón, por consiguiente, ahora por su sangre hemos sido justificados, seremos salvados de la ira, dice, gracias a su mediación, o sea, su sacrificio. Por consiguiente, ahora que por su sangre hemos sido justificados. ¿Y qué es la justificación? La justificación es la acción de hacer a alguien justo delante de Dios. La justificación sucede cuando Dios declara que quien ponga su fe en Cristo Jesús, este es justo. Amén. Entonces, hermanos, aquí vemos, hermanos, que la justificación es la acción de hacer a alguien justo delante de Dios. Amén. ¿Y cómo nosotros podemos hallar justificación, o cómo nosotros podemos ser justos delante de Dios? Hermanos, el día en el cual cada uno de nosotros, yo,
nos entregamos a Cristo, amén, y declaramos que Él iba a ser nuestro Salvador, nuestro único y suficiente Salvador nuestro, desde ese punto, hermanos, nosotros fuimos llamados justos, fuimos llamados sus hijos. Entonces, hermanos, esta palabra viene a ser promesa para nosotros, para que nosotros, hermanos, el día de la venida del Señor podamos estar junto con Él, amén, por medio de la sangre de Cristo. Gloria a Dios, amén. Dice también la palabra del Señor, hermanos, la sangre de Cristo nos lava y nos transforma, amén. Apocalipsis 1, 5 y 6 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano sobre los reyes de la tierra, dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos, amén. La sangre de Cristo nos lava y nos transforma. ¿Cuál fue la transformación que recibimos por medio de Cristo? De que fuimos llamados reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Para darle honra y gloria a Dios Padre por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, hermano. Dice también que la sangre de Cristo nos da entrada al lugar santísimo. Amén. Dice la palabra en Hebreos 10, del 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, que esto es de su carne, amén. Y esto, hermanos, medio lo tocó el hermano Lisandro en la prédica anterior, amén. Dice que cuando Cristo clamó a gran voz por segunda vez, expiró, amén, en otras palabras, murió. En ese momento, cuando cayó la última gota de sangre, hermanos, dice la Biblia que hubo temblor, hubo un terremoto, y en el templo se rasgó el velo de arriba para abajo, dice la palabra del Señor. Y por medio de ese sacrificio, dice la palabra del Señor, que nosotros ahora tenemos entrada al lugar santísimo, amén. Antes, según la historia, hermanos, habían 3 lugares en el templo: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio es donde todos, cualquier hermano en Cristo, ¿verdad?, entraba y decía: oh, qué bonito aquí, ¿verdad? De ahí venía el lugar santo, que era donde estaban los sacerdotes, y pues ellos ahí quemaban incienso, hacían los sacrificios. Y el lugar santísimo, que era un lugar muy especial, que no entraba cualquiera ahí, solo entraba un sacerdote, y entraba una vez al año para hacer un sacrificio, amén. Y dice que si se aceptaba el sacrificio, iba a haber perdón de pecados por un año, amén. Pero lo más importante, y lo que yo le quiero dar a entender ahora, de que cuando el Cordero fue inmolado en la cruz, de cuando Cristo, hermanos, descendió, ¿verdad?, a las profundidades de la tierra, Él salió victorioso, y de ahí Él nos dio la capacidad, nos dio la libertad a nosotros de poder entrar al lugar santísimo. ¿Y cuál es el lugar santísimo, hermanos? Hablando figurativamente en esta iglesia, es cuando usted se viene y se postra, es cuando usted viene y le dice al pastor, y el pastor le dice: mire, hermano, va a presidir, usted va a orar, y usted le dice: gloria a Dios, amén, aquí estoy, hermano, voy a estar, voy a ir. Y usted viene al lugar santísimo a dar su ofrenda al Señor, y esto es con libertad. Imagínense, hermanos, si estuviéramos en el antiguo tiempo, donde no había esa libertad, yo creo que nadie llegaría al lugar santísimo, hermano. Y ahorita que tenemos esa oportunidad, no queremos, la desperdiciamos, no la aceptamos, y eso es algo triste. Y yo siempre digo, hermano, yo me pongo en primer lugar. Yo mismo muchas veces he rechazado venir al lugar santísimo. Se me presentan las oportunidades, y ¿qué cree? Hay cosas que me estorban, pero es el enemigo. Pero ahorita estudiando esta palabra, y digo yo: ¿cómo yo me voy a perder una santa cena? ¿Cómo voy a perder yo el nuevo pacto que Dios hizo por mí, si es para mi bienestar?
si es para limpieza de mis pecados, si es para purificación de mi carne, si es para limpiar mi conciencia, si es para que ya no vuelva a pecar. Yo tengo que estar presente, tengo que tomar en cuenta de que la sangre de Cristo sobre mi vida va a tener un efecto poderoso. Amén. Dele gloria a Dios, hermano. Ya para terminar, hermano, la sangre de Cristo tiene un precio. Amén. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 5, del 9 al 10, dice: y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, dice, compraste, oiga bien esto, para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinará sobre la tierra. La promesa es para usted, para mí. Tómenlo en esta madrugada, hermanos. El Señor ya pagó un precio, y el precio fue su muerte. Ahora usted que está sentado ahí, diga: yo soy un rey, yo soy un sacerdote. Haga este rema, haga esta promesa de Dios a su vida. Tómela, guárdela y dígale que usted es un hijo de Dios. Y dice que el Señor aquí nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes, hermanos, y nosotros reinaremos sobre la tierra. Dice más adelante: gloria al Cordero de Dios. Amén. Así que hasta aquí yo me limito, hermanos, a hablar del poder de la sangre de Cristo, lo perfecto que es la sangre de Cristo. Es muy extenso y tengo otros versículos, hermanos, pero yo sé que tal vez usted ya está cansado, pero traté de darle el mensaje lo más directo posible y espero no haberlo ofendido. Gloria sea al Señor. Denle fuertes palmas al Señor y al pastor para que nos despida en esta madrugada. Dios les bendiga a todos, hermanos. Gloria a Dios. Por hacer pie, hermanos, en el nombre del Señor. El poder de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es vida, la sangre de Cristo es poder. La sangre de Cristo purifica todos nuestros pecados, hermano. El poder de la sangre de Cristo es la que nos lleva al cielo. Bendito sea su nombre. Damos gracias a Dios en esta madrugada, hermanos, por su presencia. Así les invito a venir para la oración. Padre querido,